A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes que es 4 de diciembre de 2018. Van con los saludos entonces los primeros minutos. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Antonio Cardarello, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Buen día. Estamos a dos mates hoy, aclaro para los oyentes. Uno es mate violeta de antología, ese que tiene Daniel Buquet. Único. Y otro un mate de lo más criollo que vino trayendo Antonio. Claro, veo que tenés hasta caballos. Como corresponde, un hombre de campo como yo. Sí. Siempre ha sido, ¿no? Claro. Obviamente. Vamos al primero de nuestros temas. El Congreso Nacional del Frente Amplio aprobó el domingo el programa de gobierno para las elecciones 2019 y al mismo tiempo habilitó la competencia de los 4 precandidatos a la presidencia que ya tenían la veña del plenario nacional, o sea, Carolina Cose, Mario Vergara, Daniel Martínez y Óscar Andrade. Ningún sector marcó preferencia individual por alguno de los nombres, lo que significa que por primera vez en la historia de la coalición no habrá un candidato oficial. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se mostró satisfecho con la oferta que lleva el oficialismo. Sinceramente, honestamente, estoy muy conforme con estas 4 candidaturas, pero además creo que expresan la amplitud del Frente Amplio, creo que expresan las distintas corrientes, las distintas perfiles, si se quiere, que hay dentro del Frente Amplio, y creo que es una buena cosa. Creo que expresan realmente esa diversidad del Frente Amplio dentro de la unidad. Empezamos con este tema, ¿les parece? ¿Por dónde van? Bueno, yo Federico. Vi un hecho bastante excepcional, recién lo señalaba Miranda en las declaraciones y vos también lo traías. La primera vez que no hay un candidato oficial, ¿no? Como que los 4 candidatos, obviamente dependiendo de los apoyos sectoriales que cada uno vaya teniendo, pero como que están en un plano de bastante igualdad de tratamiento a los ojos, digamos, de todo el público del plenario o del Congreso. Y una cosa que me llamó la atención también es que fue un Congreso, a mi juicio, ¿no?, bastante liviano en las propuestas, ¿no? Bastante, si uno mira lo que quedó y lo que se va a definir a posteriori, bueno, se habló lo de la suspensión de la prisión preventiva para los adolescentes que cometen determinados delitos, la eliminación de los antecedentes penales para estos, un ajuste en las cuestiones tributarias del IRAE. Pero sí, incluso en esa materia pareció que se iba a ir un poco más a fondo. Y se bajó un poquito, hubo una reunión ahí aparentemente domingo se cambió, ¿no?, en los vestuarios del Palacio Peñarol, y se reunieron representantes de distintos sectores y un poco que bajaron el envión o el entusiasmo inicial de la propuesta. Pero digamos, no hubo definiciones importantes en materia de política exterior, no hubo declaraciones por lo menos significativas en cuestiones que tengan que ver con el mercado laboral y el empleo. Quedó bastante lavado y bastante liviano, y además mostrando un clima de mucha unidad y mucha fraternidad entre los candidatos que veo, y esto lo digo a futuro y no quiero ser de mal agüero, pero una campaña sin demasiada confrontación se transforma en una campaña poco atractiva, más en una instancia como esta de las internas, donde el voto es no obligatorio y donde hay que atraer individuos que no están altamente identificados. Y esto está como en un clima demasiado, no quiero usar la frase de subida, pero muy frutillita, muy liviano, muy de todos amigos, todos abrazados, todos con las banderas del frente y la bandera nacional, y todos más o menos por lo mismo. Bueno, en algún momento se van a tener que pelear. Yo iba a darle la palabra a Fernanda, pero miro a Daniel, que a su vez mira a Fernando con el ceño fruncido, y estoy tentado de arrancar por ahí. ¿Qué pasó, Daniel? No, lo de frutillita, guardalo para otras mesas. No, a ver, para hacerte entrar. A ver, sobre las candidaturas, después en todo caso digo algo sobre el programa. Primero un matiz, en el Congreso, el anterior Congreso Electoral del Frente Amplio, si bien resolvió al final habilitar
los dos candidatos en aquella ocasión, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, en igualdad de condiciones, y esto es textual, se procedió a votar por ambos candidatos y Tabaré Vázquez le ganó con mucha luz. Tuvo el orden de los 2/3 de los votos del Congreso y Constanza no llegó a la cuarta parte. Es cierto que varió con respecto al anterior en cuanto a que no oficializó porque los habilitó a los dos en las mismas condiciones, pero entiendo que ahora ni siquiera votaron. Y de hecho, la vez pasada, Vázquez y Moreira no se sacaron juntos la foto, ni revolearon las banderas, ni nada de eso. Entonces creo que efectivamente hay un cambio, aunque es un cambio gradual. El Frente Amplio pasó, a los sectores que participan y que tienen las mayorías en el Congreso, pasaron de vapulear y aplastar a los que ellos no preferían, ¿no? Como Astori en el año 2009, en el año 2008, digamos, se hizo el y en el 99, y en el 99 más aún, bueno, que es como que te damos permiso para correr. En el 99 estaban incluso, en fin, recién empezando a pensar en el problema, a esta actitud que es mucho más de apertura y decir, bueno, ok, los que quieran competir, que se presenten, son todos amigos, somos todos compañeros. Entonces, yo creo que es un paso más en este proceso gradual de adaptación y naturalización de la competencia interna. Sobre la frutillita, a ver, yo no creo que al Frente Amplio le convenga generar ninguna clase de conflicto interno entre las candidaturas. Creo que efectivamente para un partido político ir a la interna con alguna competencia que resulte atractiva para el votante está bien, porque el voto es voluntario y, en fin, se puede movilizar a la gente, pero a alguna gente hay que ponerle algún atractivo. El solo hecho de tener esta diversidad de candidaturas, creo que representativa de sectores diversos, ya es un estímulo, y ojo con la confrontación interna, ¿no? Porque tampoco a los partidos que han tenido mucho conflicto entre sus candidatos les ha ido tan bien. Pero una cosa es no pelear, sí, o sea, no confrontar en absoluto. Bueno, pues ya veremos, la campaña no empezó, esta es la campana de largada. Está bien, pero hay un programa común, digamos, el Frente tiene algunos aspectos que le juegan un poco en contra para que esa competencia interna se vuelva tan atractiva como en otros casos. Ahora, esa competencia ya está dada. O sea, que haya 4 candidatos te habla de que no nos pusimos tan de acuerdo a ver a quiénes apoyábamos. Y la forma en la que se alinean los distintos grupos dentro del Frente Amplio detrás de esos candidatos también da la pauta de eso. O sea, el evento del fin de semana era un congreso interno, y si vos repasás los discursos eran para adentro. Miranda hablaba de ahora sí hacer temblar las raíces de los árboles. Había un discurso que parecía que se quedó anclado en el 60, ¿no? Javier Miranda. Sí, hablaba de que hay que frenar la ofensiva neoliberal, conservadora y excluyente de esta ola derechista. Las imágenes eran para afuera, ¿no? Eso, el tema de las banderas de Uruguay y todos juntos, era como una cosa muy de fuerza nacional. Pero el discurso era un discurso interno y estaban las bases ahí. O sea, me parece que tiene bastante sentido. Coincido respecto a que no hubo grandes innovaciones en cuanto al programa, y el gran ausente fue la educación. Supongo que en algún sentido amerita el reconocimiento que están definitivamente tirando la toalla con el tema, o pretenden patearlo para más adelante porque es un tema álgido. Pero se habló de trabajo, de productividad, por lo menos a nivel de titulares, pero la educación nada. Me parece que ese es como el gran agujero, desde el punto de vista programático. Antonio. Sí, yo no sé, en esto de la poca confrontación, yo creo que se debe en parte a que por primera vez el Frente Amplio va a tener una interna verdaderamente competitiva, donde el resultado, uno puede, de acuerdo a los sondeos de opinión, pensar que Daniel Martínez corre con ventaja, pero ahora que Carolina Cose cuenta con el apoyo del espacio 609, todo parece indicar que va a ser una interna bastante reñida, bastante pareja entre esos dos candidatos, y obviamente el que logre movilizar más, aquel que tenga el aparato más aceitado, es el que va a correr con ventaja. Es una diferencia sustancial respecto a las otras internas del Frente, como decíamos con Daniel. En el 99 recién se estaban planteando, Tabaré Vázquez era el candidato natural y bueno, a último momento se aceptó que compitiera Astori. En el 2004 no hubo disputa interna, en el 2009
Mujica era el candidato oficial, Astori competía, pero parecía bastante claro el favoritismo de Mujica y en el 2014 también. El de Tabaré Vázquez sobre Constanza. Me parece que esta es la primera vez que la interna se torna competitiva, que va a jugar efectivamente el papel de designar al candidato y entre presidente. otras cosas, eso se debe a que está en juego la renovación generacional, ¿no? Salen de escena Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori. Se terminaron los liderazgos y aparecen otras figuras. Yo estaba pensando mientras los escuchaba, hace 5 años, ¿no? Retrocedamos a noviembre del año 2013. ¿Alguno de estos nombres figuraba en las quinielas, entre comillas, como posible candidato? Martínez. Sí. Martínez que ya había estado... Composición futura, pero... Martínez había estado en el 2008. Más bien ahí era claro que iba a ser candidato a intendente. No, pero en el 2008, cuando se presenta, estaba Mujica como el candidato más potente y Astori como el desafiante, que quiero matizar porque yo creo que esa interna fue competitiva. Hasta ahora el Frente Amplio casi que no ha tenido competencia, pero en aquella elección hubo una diferencia de, no sé si llegó a los 10 puntos. No, 60-40 fue. 60-40 fue. Las otras habían sido 80-20. Perdón, la diferencia fue menos de 15 puntos. Te lo puedo asegurar. Estoy seguro que fue 60. Yo creo que fue 60-40. No, fue menos de 15 puntos por una cuestión que yo... Pero seguro que fue menor. Seguro fue menor que la de Vázquez y Astori. Fue una campaña bastante competitiva. Y en aquella ocasión yo creo que el Frente Amplio habilitó como 5 candidatos. De los 5 se presentaron 3. Marcos Carámbula fue. Astori, Mujica y Carámbula, pero Martínez fue uno de los habilitados. Y la votación fue tan peculiar que Astori creo que fue el menos votado en el Congreso. Perdió con Carámbula en el Congreso. Incluyendo a Carámbula. Pero no recuerdo que Martínez hubiese estado como candidato. Martínez fue habilitado por el Congreso. Y luego renunció, resignó esa no lo tenía. posibilidad. Pero fíjense, suponiendo que sí, que Daniel Martínez haya estado hace 5 años ahí como un nombre posible para un relevo, Carolina Cose, Mario Vergara, Óscar Andrade, en la cabeza de quién podían aparecer, ¿no? Y sin embargo ese es el elenco, esa es la oferta ahora, con edades a su vez que van entre los 60 y poco a los 40 y poco, ¿no? También en materia de edad es un cambio importante con respecto a los nombres anteriores. Sí, la verdad que para este país en el que nunca pasa demasiado, tenemos un panorama electoral en todos los partidos muy novedoso, muy atípico. Por segunda vez compite una mujer, también en la interna del Frente Amplio, y por primera vez con expectativa de ganar, porque la candidatura de Constanza Moreira fue más simbólica de representar ciertos valores o a ciertos sectores del Frente Amplio que otra cosa. Y es la primera vez también en la que el Frente, a esta altura, digamos, de la campaña, no tenía la misma posibilidad de triunfo, digamos, que se le veía en campañas anteriores, ¿no? Esta vez parece ser la elección que aparece como más peleada o más disputada, ¿no?, de las últimas. Pero bueno, veremos, falta todavía bastante, falta un año, pero... Sí, más temprano con Mariana Pomies revisábamos cifras de las encuestas de Cifra, justamente. En noviembre de 2013, hace 5 años, el Frente Amplio tenía una intención de voto de 44%. 44%. Y toda la oposición sumada, 45%. O sea, había un empate entre Frente Amplio y oposición. Hoy el Frente tiene 31% y la oposición 44%. Si bien no está definido nada, pero es la elección en la que el Frente llega con menor o con menos ventaja, o una posición más desventajosa, de cara a una eventual segunda vuelta del año. Igual yo creo que no hay una conexión, o por lo menos se me escapa la posibilidad de conectar una cosa y la otra, ¿no? Más bien es una coincidencia temporal. Creo que el Frente Amplio está cumpliendo un ciclo. Digamos, su primer ciclo de gobierno, no digo que no vaya a ganar, tal vez gane un cuarto gobierno, pero el Frente Amplio que se fue transformando durante los años 90 en la dirección de tener un liderazgo más de mayor convocatoria, un discurso más moderado que el discurso original y que finalmente ganó. Bueno, yo creo que ese Frente Amplio se está terminando, está cerrando un proceso en esta elección y está empezando una etapa nueva
que incluye precisamente este aspecto, este proceso de renovación de liderazgos, que hasta cierto punto lo que va a terminar de tener es algo así como una especie de igualación estructural con los partidos tradicionales. Yo no veo acá la posibilidad del gran líder del Frente Amplio que se identifica con el conjunto del partido por encima de los sectores. Ese es Tabaré, ese fue Sereñi, obviamente. Pretendió ser Astori hasta cierto punto y bueno, finalmente como que se sectorizó. Y Tabaré Vázquez al revés, ¿no? Que se había sectorizado, pero se tiró más como un líder genérico del Frente Amplio. Y entonces, ahora el Frente Amplio tiene, bueno, muchos dirigentes, de entre ellos algunos aspiran a la nominación presidencial, pero ninguno de ellos se posiciona como una especie de líder global que va más allá de los sectores, de su propio sector o de los sectores que lo apoyan. Y en ese sentido se termina de parecer a los partidos tradicionales que siempre tuvieron esta característica. Nunca tuvieron un líder único del partido, y cuando tuvieron un líder muy excluyente, se armó lío. Como estoy pensando en Herrera en el Partido Nacional. O Wilson Ferreira, incluso. Wilson menos, digamos, porque duró menos. Pero también fue muy hegemónico. Está bien, pero no generó escisiones. Digamos, el Partido Nacional tuvo durante algunas elecciones un candidato único, que fue Herrera, porque los blancos independientes se abrieron. Salvo ese periodo, los partidos tradicionales pueden haber tenido algún liderazgo más hegemónico versus agrupaciones minoritarias, pero siempre nunca tuvieron el candidato oficial, ¿no? Lo otro similar es que se agruparían en la competencia en dos grandes corrientes, también similar a los partidos tradicionales, por más que existan 4 candidatos, uno tiende a pensar que hay como dos grandes corrientes en torno a dos candidatos que son los favoritos, y que ahí se va a dirimir la competencia. O sea, el proceso de tradicionalización del Frente Amplio estaría terminado con esto. Hablando de nombres, dice uno de nuestros oyentes, que es, no sé qué es, porque figura con una especie de seudónimo, celular terminado en 856, dice: falta el candidato que yo creo hubiera sido la renovación con un buen liderazgo, Fernando Lorenzo. Es un nombre que, claro, hace un tiempo estuvo allí dando vueltas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Fernando fue electo diputado en el mismo momento en el que se procesaba la judicialización de su situación por aquel famoso asunto del remate de los aviones de Pluna. Y lo que hizo él, al estar en esa circunstancia, fue renunciar a la banca, y hasta cierto punto está un poco alejado del candelero político. No digo de la actividad política, pero por lo menos del candelero político, y por lo tanto no era un nombre que se estuviera manejando. Podría haber sido perfectamente. Ahí estaría ocupando el mismo espacio que representa Mario Vergara. Claro. Probablemente si fuera candidato Fernando. Pero va a haber tiempo para danza de nombres cuando aparezcan las nominaciones a la Intendencia de Montevideo, ¿no? En caso de que Martínez además gane la interna, ahí vamos a tener nombres de vuelta para poder jugar. ¿Tú estás dando como hecho que Martínez gane la interna? Dije en caso de que Martínez gane la interna, al día de hoy yo creo que es el candidato que tiene más posibilidades. Que no gane, ¿no? Claro, es el favorito, ¿no? Es el favorito. Ahora hay que ver qué efecto tiene el apoyo del Espacio 609 y del MPP a Carolina Cose, sobre todo porque hoy decíamos, ¿no? Las internas de alguna manera se nutren mayormente del público más identificado, más movilizado. Son elecciones de máquina, y ahí el MPP es tiene imbatible. su fuerza. No, yo tengo mis dudas al respecto, porque espontáneamente... Hoy viniste escéptico. Tan negativo, no te sirve nada. Capaz bueno, que si le sirve un mate de estos, cambia. Ay, campero, ese negativo campero. para algunos. Mate campero. Vino escéptico, Del interior del vino país. escéptico Mate y campero. muy conversador. Pregunta a un oyente: ¿hay alguien más en la mesa aparte de Buquet? Pero qué cosa bárbara. Lo que pasa es Buenos que días, acá estamos. Estamos todos. yo no estamos hablo todos. mucho, lo que pasa es que digo cosas tan profundas que Claro, solo queda ese ruido. no hablo más. ¿Y cómo incide en este panorama que ustedes venían describiendo y que suena muy armonioso y de aristas recortadas? ¿Cómo incide lo que falta resolver?
los informes del Tribunal de Conducta Política y en particular el informe a propósito de Raúl Sendic. No hay ninguno de los candidatos que haya manifestado una posición diferente respecto del caso de Sendic, salvo Andrade, que no la ha hecho pública, ¿no? Andrade ha dicho que él no comenta la situación de Sendic en ningún ámbito público y no se ha expresado, pero los otros 3 candidatos, si uno mira, todos van por la línea de que Sendic tiene que dar un paso al costado, algunos con más énfasis que otros, con más hincapié en las intenciones de Sendic o en lo que Sendic pudo haber evitado, pero tanto Carolina Cose como Mario Vergara y como Daniel Martínez, poniéndose en el lugar de Sendic, todos han dicho que no se presentarían o que no debería presentarse. Sí. Está bien. Pero después hay que dar el paso, ¿no? Hay que votar algo, hay que resolver algo. Yo comentaba antes de llegar, uno de los titulares en prensa hoy hablaba de limpieza general en el frente. Yo creo que ante todo lo que pasó durante este periodo de gobierno, creo que está dadas las condiciones para que se tomen las cosas, que tomen las riendas de la cuestión y que se deslinden de Sendic, por decirlo de algún modo, porque es una mancha. De hecho, en las declaraciones de varios de los precandidatos del Frente y en la declaración oficial se hablaba de combate a la corrupción, se hablaba de transparencia. Bueno, a eso hay que ponerle nombre y apellido, y me parece que van a cortar por ese lado. Tal vez el que hizo más hincapié en eso fue Vergara, ¿no? Que hizo un poco tomó la bandera de la moral, de ser inflexible, con los casos de corrupción, de condenar todos en el sistema político, pero más lo que pasara dentro del propio Frente Amplio. En ese sentido, fue un poco el más claro en expedirse al respecto del caso de Sendic. Yo quería contestar, poner un matiz con lo que decía Daniel. Yo creo que el aparato del MPP sí puede jugar un rol importante. Hay que recordar lo que significó en la votación que tuvo Sendic en la interna pasada, que nada menos que fue esa votación la que la catapultó, entre otras cosas, a ser el vice de Tabaré Vázquez. Hay que ver el aparato, porque una cosa que se menciona mucho es, bueno, el liderazgo de Mujica no es transferible, por más que Mujica apoya a Carolina Cose, bueno, pero eso cuenta por una elección nacional, pero acá que es una elección de simpatizantes donde el voto no es obligatorio, donde el que tenga el aparato que movilice más, me parece que ahí las chances de Carolina Cose crecen. De hecho, sí, pero no, tenés razón. Claro, pero el punto es el siguiente, a ver, es cierto, los aparatos influyen más en la interna que en la nacional. Es una cuestión de grados, no son determinantes. Hay varios ejemplos en los partidos grandes donde el voto de opinión vuelca la elección. Obviamente, Carolina Cose va a pasar de una situación de una intención de voto muy lejana a la de Martínez a una intención de voto más cercana a la de Martínez. Pero atención, porque en su momento la candidatura de Mujica, de la que hablamos en el año 2009, contaba con el superaparato, porque tenía al MPP y al Partido Comunista trabajando por esa candidatura. En cambio ahora el Partido Comunista no, porque tiene su propio candidato, evidentemente no encontró un candidato satisfactorio en otro sector o en otro ámbito, y entonces allí ya tenés un aparato que es menos que aquel que llevó al mejor candidato posible que tenían al triunfo. Entonces yo creo que estamos un paso abajo claramente de esas posibilidades. La candidatura de Martínez es una candidatura que funciona sola. Obviamente va a tener el aparato del Partido Socialista, al Frente Liber Sereni y a otros sectores, algo más chicos, pero varios sectores más del Frente Amplio, apoyándolo. Pero además tiene su propia imagen. Alcanza con mirar las encuestas. El nivel de conocimiento de Martínez en todo el país es altísimo. Y no solo el nivel de conocimiento, el nivel de simpatía. Es un candidato que le resulta atractivo a mucha gente, en particular a los frentistas, pero incluso gente que no es del Frente Amplio. Entonces yo creo que Martínez, a pesar de que este pronunciamiento va a mejorar las chances de Cose y posiblemente genere un efecto de concentración en la competencia entre estos dos, esto es malo, esto más que malo para Martínez, lo va a emparejar, pero no va a llegar a ganarle, va a ser malo para los otros dos candidatos. Sin duda.
que se van a quedar por lo menos sin votos estratégicos. O sea, los que quieran definir el resultado no van a optar por los otros dos candidatos. ¿Te quedó algo, Fernanda? No, simplemente expresar el acuerdo con Daniel. Se va a polarizar probablemente la interna frentista entre estos dos pesos más pesados. Y hay que ver, de acuerdo a la votación que estaría teniendo el Frente Amplio, la cantidad de gente que va a ir a votar, efectivamente. Y a mí me quedó algo. Porque yo no hablé puedo casi creer. nada. ¿Buqué? No dije Por favor. casi nada. No, a mí me sorprende, me llamó la atención y me parece francamente un mal cálculo que los titulares del Congreso del Frente Amplio en términos programáticos sean reducción de pena para delincuentes y aumento de impuestos. Sí, es un espantaviejas, es el combo terrible. Que en mi manual de cómo ganar una elección dice que no tenés que hacer. Además que adhiero El aumento de impuestos iba a ser mayor. Está bien. Pero igual, yo entiendo. tú en los términos en que quedó igual lo considerás como un error. Yo pero es lo que trascendió. Son los dos temas que algunos trascendieron. titulares y a pesar de que alguien le quiso dar vuelta, y yo creo que muy atinadamente dijo que la propuesta es bajar el IRPF a los sectores de menos ingresos. El titular que yo vi ayer era propuestas de estudiar aumentos de impuestos. O sea, con eso, el Frente Amplio perdió la elección del 99, en parte por el IRPF. Por este tema, ya lo deberían saber, y lo de la seguridad y lo de las penas, por favor. No, hacelo después. Primero gana la elección y después derogar la ley esa que querés. Lo curioso derogar. es que esa medida en particular ya genera divisiones adentro del Frente Amplio. Y el MPP no la apoya. El MPP mismo sale a decir, no estamos de acuerdo.